Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven en Estados Unidos, Canadá, Europa, norte y sur, Nueva Zelanda y Australia y en cualquier parte del mundo. Y a los y las salvadoreñas que nos ven en nuestro país y en cualquier otro de los planetas, por lo menos del sistema solar. Algo nos han de ver. Un saludo a un chileno especial, a Fernando Neira. Mira, Fernando, si hay un momento en donde vale la pena ser chileno, es en este momento. Porque la mayor dignidad de los pueblos es cuando estos pueblos se rebelan. Porque solo los dignos se indignan. Y ya el pueblo chileno ha derrotado el aparato ideológico de la dictadura chilena. Por eso hoy la tarea es deshacerse de la actual constitución y diseñar otro Estado. Mira lo que se ha logrado. Un Estado plurinacional en donde se reconozca el derecho de los mapuches y otras nacionalidades. Un abrazo, orgulloso vos de ser chileno. Hay duelo. Murió el día de ayer Edgar Ortiz, el Venado, un dirigente sindical y un luchador, inveterado por las transformaciones que nuestra sociedad necesita, transformaciones estructurales y de fondo. Murió ayer, es enterrado hoy. Viene en camino su hija, Claudia Larisa. Expresamos nuestro pesar por la muerte del Venado. Un abrazo a su familia, a sus amigos y al pueblo por los que luchó. Se cumplen 4 años de la muerte del doctor Armando Bukele, que murió el 30 de noviembre del 2015. Armando, un intelectual muy sólido, un hombre con opinión sobre el país y sobre el mundo. Expresamos nuestro pesar y nuestro recuerdo por el pensamiento científico y el trabajo de Armando. Este día vamos a hablar de los centros penales, más allá de la situación de los centros penales. Empezamos la reflexión estableciendo qué es lo que la Constitución del país establece como el trabajo de los centros penales. Escuchemos bien, dice el artículo 27, el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Es decir, el Estado tiene en la organización de los centros penales 5 objetivos. 5 objetivos. Primero, corregir. Aquí la Constitución usa la figura de delincuentes. Aquí se excedió la Constitución. Porque no toda la gente que está en los centros penales son delincuentes. Uno no sabe si hay más delincuentes afuera de los centros penales o adentro de los centros penales. Pero bien, es el primer objetivo. Luego, educarlos. Educarlos. Es decir, el centro penal ha de ser un centro de educación. Y el tercer objetivo, formarles hábitos de trabajo. ¿Te das cuenta que el centro penal es un centro de formación de las personas? Y agrega el cuarto objetivo, readaptar. Esto quiere decir que un privado de libertad viene de la sociedad. Y si comete una infracción,
es porque no se ha adaptado a la sociedad. Esta es la filosofía que está presente en esta figura. Y entonces el centro penal ha de buscar readaptarlo. Es decir, que el que está privado de libertad desarrolle las condiciones para volver a ser miembro de la sociedad. Y finalmente dice, prevenir el delito. Esta es una figura especial, porque en general el derecho penal no trabaja para la prevención del delito. El derecho penal tiene una naturaleza particularmente represiva. Es el Estado reprimiendo al que comete un delito, incluso con la pena de muerte, en donde hay una tensión con los derechos humanos. Porque nadie puede matar a otro. Este es el principio ético. Sin embargo, si yo mato a otro, el Estado me mata a mí. Yo te mato porque matas a otro. Esta es la filosofía. Ahora bien, partimos de estos 5 objetivos de los centros penales. ¿Cómo el Estado cumple estos objetivos de la Constitución? Esa es la pregunta. Tenemos a la mano la experiencia con los centros penales. ¿Qué es lo que el Estado hace hoy, ayer, antier, con los centros penales? ¿Qué son los centros penales? En primer lugar, hay que saber que en la filosofía estatal, la relación con el centro penal es la relación entre el bueno y el malo. Aquí, en esta relación, el malo es el que está adentro del centro penal. Y está allí, en el centro penal, precisamente porque es malo. Y entonces, todo malo debe estar en un centro penal. Y el que está en la sociedad es bueno. Esta confrontación entre el bueno y el malo cruza la conducta del Estado en todo su territorio. ¿Y cuál es la relación entre el Estado y el preso? Es la venganza. La venganza. Sobre todo porque los centros penales se han convertido en un teatro de operaciones, en un escenario de la actual guerra social que se desarrolla en nuestro país y que sustituyó a la guerra civil. La guerra civil duró 20 años. Y cuando se resolvió esa guerra, la forma en que se resolvió generó de inmediato una nueva guerra, que es la guerra social. La que dio origen durante 30 años al fenómeno de la pandilla. Y entonces, la relación del Estado con los centros penales se inscribe dentro de esta guerra. El Estado parte que los centros penales son un área de lucha de la pandilla. Y si es así, los centros penales se han convertido en un teatro de operaciones. Por eso mismo, recordate vos, cuando en uno de estos meses aumentó el número de homicidios, el presidente de la República dijo, se suspenden todos los permisos y a ningún preso le va a dar ni un rayo de sol hasta que los homicidios se reduzcan. ¿Qué significa esto? Que el centro penal es un teatro de operaciones, es un área de guerra. Y los que están allí en el centro penal son enemigos del Estado. Y el Estado es enemigo de los que están allí en los centros penales. Teatro de operaciones. Ahora bien, en esta lógica del penal como teatro de operaciones opera un principio. Y es que el malo
que es el que está en el centro penal, no tiene derecho a tener derechos. Los buenos que estamos afuera del centro penal, somos los únicos que tenemos derecho a tener derechos, pero el preso no. Esta es una posición política fundamentalista, en donde hay algunos que tenemos derecho a tener derechos y otros que no. Los privados de libertad carecen de esos derechos. Esto lo estamos diciendo porque se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad necesario, juicioso y correcto. Esto lo ha presentado Cristosal a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra del proyecto de ley penitenciaria. Porque esto que he explicado y que es lo que ocurre en los centros penales choca brutalmente con la Constitución. En este escenario de guerra, ¿cómo se cumplen las obligaciones que la Constitución le establece al Estado? ¿Cómo se educa al Estado? Al contrario, en este escenario, la ley estorba al Estado. La ley perjudica al Estado. La ley establece las condiciones y las circunstancias en que un privado de libertad puede ser movido de un centro penal a otro centro penal. Eso lo deciden los jueces de vigilancia penitenciaria. Eso no lo decide nadie más. Ni el secretario general de la ONU, ni el secretario general de la OEA, ni el presidente de la Unión Europea, no, ni el presidente de la República. Pero en el escenario de la guerra se ha decidido esas cosas fuera de la ley. Ahora bien, en el proyecto cuya constitucionalidad se impugna en este recurso de constitucionalidad, en este proceso de inconstitucionalidad, entre otras cosas, se señala que en los centros penales se tortura. Ojo, la misma Constitución prohíbe las penas infamantes. Es la tortura. ¿Y por qué afirmamos esto? Es porque aquí en esta ley, en donde priva el castigo y la venganza, al privado de libertad se le quita la visita familiar. Y entonces, ¿a dónde está el cumplimiento del objetivo de la Constitución que busca la readaptación del privado de libertad? ¿Y qué es eso? Que cuando vos se te expresas, tu mujer, tu mamá, tus hijos, tu abuelita no puede visitarte. ¿Cómo se llama eso aquí y en Marte? En Venus también. Se llama tortura. Eso es tortura. Además, aquí se establecen penas como el aislamiento. Eso también se llama tortura. ¿Y cuál es el respaldo de eso? Es que los que estamos afuera somos los buenos. Y los que están adentro en los centros penales son los malos. Y esos malos carecen de derecho a tener derechos. Y entonces yo, que soy el bueno, en nombre de la justicia, de la bondad y de la legalidad, tengo derecho a torturarte. Y eso no es así. Hay que saber que los centros penales de los que estamos hablando
son una expresión acabada de la sociedad que se ha construido en el país. Al igual que la pandilla. ¿Qué es lo que expresa la pandilla? La sociedad que se ha construido. Un pandillero es el hijo legítimo de esta sociedad. No es un hijo putativo, es un hijo legítimo y expresa la sociedad que lo ha formado. Los pandilleros no vienen de Marte. Han nacido aquí y han sido producidos aquí, como todos nosotros. Como todos nosotros. Lo que ocurre en los centros penales es lo que ocurre en toda la sociedad. Y si vos pensás más, lo que ocurre en la sociedad también ocurre en los centros penales. Claro, la sociedad salvadoreña es una sociedad de mercado total. Así se llama esta sociedad en la que vivimos. En esta sociedad de mercado total, todo es mercancía, todo se compra, todo se vende y todo tiene precio. Esto hace que un centro penal también sea una empresa, en donde todo es negocio. Y el mayor negocio es que haya el mayor número de presos en el mayor número de centros penales. Porque vos te imaginas el negocio que implica la comida para todas esas gentes que están detenidos. ¿Y quién controla ese negocio? Una empresa que se llama centro penal y un centro penal que se llama empresa. Y un grupo de negociantes cuyo mayor beneficio son los presos. En este escenario así descrito, ¿cómo quedan los derechos humanos de los privados de libertad? ¿Qué es de los derechos humanos? ¿Quién defiende los derechos humanos de los privados de libertad? Si no tienen derecho a tener derechos. ¿Quién resuelve el problema de que las medidas extraordinarias impuestas en determinadas circunstancias no se conviertan en medidas ordinarias y en el modo vivendi de los presos? Nadie. Por eso, el recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley penitenciario es lo mínimo que hay que hacer. En verdad, cada centro penal está invocando a la sociedad salvadoreña. Allí estamos reflejados y expresados todos. Y no está lejos de nosotros. No me refiero a la geografía, me refiero a la proximidad sociológica. Se necesita que la sociedad actúe, se pronuncie, revisando todo esto y oponiéndose a la legitimación de la tortura en un centro penal y a la negación de los derechos. Un preso pierde el derecho de libertad, ¿cómo no? Pero conserva todos los otros derechos. Un abrazo a todos y cuídense mucho.